Entonces yo le dije al Señor, prepara a alguien, por favor, prepara a alguien. Y le soy sincero, pues como padre, como hombre de Dios, traté de evaluar la situación porque no podía pensar solo en mí, sino que en las niñas, ya están grandes, 14 y 15 años. Tener una extraña entre ellas, tener una persona extraña entre ellas. Y pues era bien difícil. Yo pensaba, si Dios me provee una hermana con 2 hijos, ¿cómo va a ser el ambiente? Alguien que está sola con 2 hijos va a pelear y ha peleado por sacar adelante a sus 2 hijos. Y entonces, ¿y cómo va a ser el trato con las niñas? Cosas, pensamientos, pues. Personas que no iban a estar de acuerdo en solo casarse y que no hubiera una fiesta. Y tiene razón toda dama, toda hermana, que quizá es su sueño tener una fiesta. Sin embargo, yo quería que Dios proveyera a alguien que no, pues que nos casáramos y hasta ahí, sin asuntos de fiesta ni de nada. Entonces pasaron los días y con la hermana que estoy casado ahora, nos conocimos en la primera ocasión, el 23 de abril, fue que hablamos por redes, 23 de abril, y yo consideré que la edad era de 23 años, la de esta hermana. Y bueno, yo le dije al Señor, pues quisiera que fuera ella entonces, que fuera ella. Y me propuse entonces, si es ella, tú lo sabes. Y bueno, en el mes de agosto, queriendo que se conocieran ya con las niñas, es otro error que quizás cometí, porque hubiera puesto sobre aviso a los pastores, a los ancianos, pero como les digo, era algo privado para mí. Entonces la mandé a traer con mis hermanos en el vehículo a la casa, para que viniera a estar con la hermana que trabajó para mi esposa y pudiera ayudarle y pudiera estar en casa y se conocieran con las niñas. Así fueron varias semanas, que venía por un par de días y luego se regresaba a su lugar. Hay unas capturas de texto que circulan donde la hermana me cuenta algo que pasó y hay una expresión que en el mundo se entiende. Hay una expresión que dice: yo me entregué, solo fue una aventura y parecía que fui fácil. Entonces esas expresiones en el mundo pues son consideradas ya de mayor interpretación. Esas capturas de texto son del mes de agosto, Yo me casé con la hermana el 22 de diciembre. 22 de diciembre me casé con la hermana. 22 de diciembre. Y hubieron 2 pastores de fuego encendido que lo sabían, porque no quería hacerlo solo así. Es más, no quería ni decirles a ellos porque es muy privado para mí. Iba a buscar a otras 2 personas que lo supieran, pero se los quise decir a ellos también, y creo que fue correcto decírselos a ellos, que me iba a casar el 22 de diciembre del año 2021. Entonces, las capturas de esos textos es en el mes de agosto, y algunos dicen que me casé porque fui sorprendido en pecado. Entonces supongamos que yo caí en pecado en el mes de agosto y me he casado en diciembre.
quiere decir que todos esos meses he estado en pecado. Y estuve en pecado en agosto, estuve en pecado antes de irme para Estados Unidos en septiembre. Al venir en octubre para el evento del estadio también tuve que estar en pecado, porque perro que muerde y prueba sangre lo va a seguir haciendo. Entonces tuve que estar en pecado para el evento del estadio del 31. Tuve que estar en pecado antes de volver a ir a Estados Unidos en noviembre. Y ahora sí, al venir de Estados Unidos en diciembre, ya me vine a casar para no estar en pecado. Entonces, pero decir que me sorprendieron en pecado y por eso me casé, porque a ella la presenté hasta el 22 de febrero. Sí, 22 de febrero. 21, 22 de febrero, que fue el inicio de los ayunos. Ahí fue que yo la presenté a la iglesia, que oraran los pastores por mí, porque ella la que iba a estar conmigo en el ministerio. Entonces muchos creen que en esos días me he casado, en esos días, y que me descubrieron en pecado. Me casé el 22 de diciembre. Pero también lo que hay que aclarar es que hubo un problema del cual yo entiendo que cualquiera pueda pensar. Y quizás hablar cualquier cosa queriendo explicar no justifica, pero sí hubo algo muy mal en estarla trayendo a la casa. Porque si yo quisiera pecar, ¿para qué traer a la casa un pecado o una manera de pecar? Si hay lugares lejanos y uno en carro puede hacerlo, y solitarios. Pero como el que nada debe, nada teme. Y siempre yo les he dicho a los jóvenes que para qué van a estarse manoseando si al casarse hasta se van a aburrir de estarse tocando. Entonces, para no caer en la trampa del enemigo. Pero sí fue una falta, creo que es una falta muy grave el querer que ella se relacionara con las niñas y estarla trayendo a la casa. Una falta muy grave. Aparte de que venía a ayudarle a la hermana en los quehaceres, pues quería yo que se relacionara con las niñas, lo cual es muy difícil, porque las niñas podrían aceptar una persona extraña ya como que fuera la esposa del papá. Pero hay algo más. En el mes de agosto, que ya ella viene a la casa, no son 23 años lo que ella tenía, sino 17 años. 17 años. Y sé que ahí está otro detalle muy difícil, y donde algunos pues están tomando sus bases, y yo no voy a contradecir eso. Pero un mes, al siguiente mes, lo que era septiembre, pues ya ella cumplía su mayoría de edad. Y cuando me casé en diciembre, pues ya era mayor de edad. Entonces, sé que es una falta de poder decir. Y claro, muchos van a decir, el pastor, como hay capturas de texto, se metió con una joven menor de edad y todo eso. Pero la verdad que pecar después de tanto de lo que Dios ha hecho con uno, y tanta grandeza y tantas cosas. Por eso cuando se hizo la reunión el día de ayer, y le dije lo primero a los hermanos que iban a quedar encargados, y el canal de televisión, ¿qué van a hacer? Eso no nos importa, eso no es problema de nosotros. Entonces me dio eso como un poquito de coraje, decir yo, y entonces, ¿qué piensan hacer con la obra? ¿Cuál es el deseo de agarrar la obra? Yo entiendo de que hice mal en no avisar. Solo le avisé a 2 pastores de Fuego Encendido que me iba a casar, pero no le avisé a nadie de que la muchacha venía. Pero el hermano, no va a mencionar nombres, pero un pastor de Fuego Encendido sí
fue avisado por uno de mis hermanos que manejaba el carro. Y entonces este pastor de Fuego Encendido un día vino y me dijo: pastor, yo no apoyo eso, porque se le va a armar un escándalo y va a ser difícil, yo no apoyo eso. Y yo le dije: sí, pero usted sabe que yo ¿para qué voy a pecar? Y no, el objetivo es casarse, pues, y pasar juntos. Y ¿para qué pecar? ¿Para qué desgraciarse? Y el pastor me dice: es que no le estoy diciendo que usted ha pecado, sino que el escándalo que se le va a armar. Y yo le dije: muy bien, tomar en cuenta eso. Y bueno, esa es una falta que considero yo, por la cual pudiera someterme a una disciplina, si los hermanos lo consideran, por no haber avisado, por haber dado a entender, que yo tuve algo que ver con solo traerla. Acuérdese, una mente perversa no va a pensar otra cosa. Y aun cuando yo sabía que la empleada que tuvo mi esposa era el mero noticiero, pero como uno anda en su mundo, pues, uno anda en su mundo de agradar a Dios, pero no todos ven eso, no todos van a pensar de la misma manera. Entonces, claro, se tienen versiones de que el pastor pasaba encerrado en el cuarto. ¿En cuál de todos los 7 cuartos? ¿En cuál de todos los cuartos de arriba, de la segunda planta? Entonces, y se tiene razón, yo doy la razón. ¿Y quién va a pensar? ¿Quién va a pensar? No pasa nada. Sin embargo, es delante de Dios que estamos. Y si pequé en agosto, tendría que haberlo hecho todo el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre. Pero bueno, ahí es donde dejo a Dios que sea quien dé la cara por uno, porque no puedo aceptar dar la obra porque haya pecado. No puedo aceptarla. Pero sí someterme a una disciplina por algunas decisiones que tomé. Y eso es una realidad. Entonces, ahora otra cosa que se me señala es por qué me casé con una joven. Creo que eso es una decisión muy privada, o el de casarse es una decisión muy privada. Porque uno es el que va a sufrir o el que va a gozar. Pero parte del señalamiento es porque en una ocasión se me acercó ahí en la iglesia un varón muy triste, llorando, y me dice: hermano, ayúdeme a orar, porque mi esposa se fue de la casa y se llevó a mi hijo. Y yo le dije: hermano, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 56, me dijo. ¿Y ella cuánto tiene? 16. Hermano, le dije yo, pero ¿y por qué pasan esas cosas? Y entonces, desde ese momento yo me volví como celoso a que un anciano y una joven, o una anciana y un joven pudieran unirse, si al final no iba a funcionar eso. Entonces fue algo que se implementó, no como doctrina, porque no es doctrina, pero algo que se implementó y como advertencia, pues, de que no fuera a sufrir el viejo. Entonces es algo que ahora se señala, porque dicen lo que él atacaba. Yo lo que hacía era advertir, y tal vez el tono de mi voz y la forma en la que le decía era como un ataque. O no vamos, por lo menos yo decía: no voy a casar a un viejo con una joven, porque por lo mismo la joven se va, y quién de los dos es de oración y quién va a quedar llorando. Entonces, en el caso mío, pues a mí me gusta orar, buscar el rostro de Dios. Y aparte de la seguridad que yo pueda sentir de lo que haga, también pensé en mis hijas. Y el error fue no pensar en la iglesia como para presentarla, porque no quería incomodar a mis niñas. Y como me dijo este pastor de Fuego Encendido, pues lo que inicia mal puede terminar mal, o termina mal, y así es. O sea, yo entiendo las posiciones
pero no puedo aceptar que me digan que yo haya pecado. Sé. Voy a sentarme con el fuego encendido dentro de mí. Imagínense. Voy a sentarme con el fuego encendido dentro de mí. En este momento yo ando en más de 6 días de ayuno sin probar alimento. ¿Cómo cree que rebalso de fuego y del desbordamiento del Espíritu por dentro? Pero no voy a darle de comer a las ligosas. Voy a reconocer que le fallé a la iglesia al no anunciarle que empezaba una relación, y voy a reconocer que le fallé primero a Dios, a la iglesia, a los líderes, a cada joven, a cada hermana, a cada hermano, por haberme casado y no haberles hecho participante, por lo menos decir me he casado este día, me casé o esta fecha. Entonces, por eso, hermanos, voy a entregar por el momento el cargo, y quiero agradecer a los hermanos de Estados Unidos que se han estado reportando. Voy a entregarle la obra por el momento al hermano que acaba de predicar. ¿Por qué? Porque yo tenía que entregársela, de todos los líderes a quien yo quería entregársela, solo había uno sin malicia, pero me dijo que no. Entonces, la obra la voy a entregar al hermano que acaba de predicar, porque no hay interés de nada. La obra no podía quedar en manos de una piraña. Se lo voy a decir así, hermano. La obra no podía quedar en manos de ninguna piraña, que cuando yo le dije qué va a pasar con el canal, no nos importa a nosotros. Ese es problema suyo. Entonces yo esa tarde, antes de venir a la reunión, yo le dije, Señor, mira cómo siento esto. Yo estaba dispuesto a entregar la obra, pero dígame algo, le dije yo, y voy a ser sincero, porque estoy delante de Dios y de su pueblo. Dígame algo, tengo una Biblia en la mesa. Cuando abro la Biblia, toco un verso. Y yo dije, Señor, yo no voy a entregar la obra. Entonces, en el verso que yo que toqué primero, decía estas palabras: después de hacerlo, purifícate 7 días. No vi ni qué libro era, no lo he buscado todavía. Podría haber sido Levíticos que abrí. Después de hacerlo, purifícate 7 días. Entonces yo seguiré con estos ayunos. Voy a entregar cuando cumple esos 7 días. Después, purifícate después de 7 días. Entonces vine yo y, hermano, y el ambiente que yo sentí eran pirañas. Y quizás puede sonar a excusa, lo que sea, pero yo sabía que si entregaba el viernes la obra, el canal el día sábado ya no estaba. Ya no estaba. Yo quiero que, como es última vez que agarro este micrófono, por el momento, quiero que pues hagan una oración todos ustedes, y que por favor respalden. Yo aquí voy a estar siempre, aquí voy a estar, pero respalden al que va a estar al frente. Respáldenlo, y se va a apoyar a su esposa, a su familia, el protocolo, respalden al que va a estar aquí enfrente, respáldenlo. Y todo líder que diga, ¿se sentó el pastor? Sí, se sentó el pastor. ¿Puedo regresar? Puede regresar. Y las pirañas no. Las pirañas no tendrán. Además, yo creo que ya están alegres con lo que ha pasado, y que formen, porque ellos creen que yo tengo un imperio, una empresa. No, la obra del Señor no es una empresa ni es un imperio. Es algo que fue comprado a precio de sangre, y por lo tanto se debe de respetar cada dólar, se debe de respetar cada centavo,
que se da para el Señor. Así es que seguimos con el culto en la tarde, el martes, jueves, viernes vigilia, y los movimientos que hayan, los movimientos que hayan, pues se va a estar utilizando el transporte de la iglesia. Solo estaré pendiente que todo marche bien. No tomaré más privilegio por el momento, pero aquí me estaré gozando con ustedes. Y en el momento que Dios indique, pues esperaremos ese momento de Dios. Mano Farela. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre, gloria a Dios. Así que damos gracias a Dios, hermano. Dios es bueno y es fiel, y bendito sea el nombre del Señor, que pues sé que la mayoría de pueblo esperaba que nuestro hermano pues pudiera sentarse y aceptar la disciplina, y gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Él sigue siendo el pastor general, él sigue siendo, bendito sea el nombre del Señor. Solamente la disciplina, él es nuestro hermano, nuestro pastor, pero estaremos, hermanos, pidiéndole ayuda a Dios. Pues no es fácil, hermano, todo lo que ha pasado, pero sé que hay un Dios, hermano, y Él no se equivoca, y Él es grande y es poderoso, hermano, y bendito sea el nombre del Señor, hermano, porque la obra es de Dios, y Dios siempre va a respaldar su obra, así que espero que hermanos sigan apoyando la obra del Señor, sigan buscando de Dios y no se detengan. Como digo nuestro hermano pastor, no estamos viendo al hombre, estamos viendo a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, y bendito sea el nombre del Señor, que de ahora en adelante pues estaremos con la ayuda del Señor predicando la palabra del Señor. Dios dirá en qué momento y en tiempo, porque la verdad, pues hoy estaba yo en la mañana nos vamos a reunir, y de repente alguien me preguntó cuánto tiempo va a ser de disciplina para el pastor general. Uno decía 2 años, 3 años. Yo no tenía una palabra para el que me diga, solo le dije, en la reunión vamos a decidir cuánto tiempo. Pero luego que solté de escribir o de decirle a aquella persona, es testigo, yo sé que está viendo en este momento, sentí en mi corazón, Dios puso que sea Dios decidiendo el tiempo, porque yo puedo decir tanto tiempo, yo puedo decir tantos años, puedo decir tanto tiempo, pero la última palabra la tiene el Dios Todopoderoso. Él es el que tiene la última palabra. Así que bendito sea el nombre del Señor. Estar delante de ustedes esta noche, hermanos que están a través de las redes, es porque queremos aclarar como Ministerio Internacional Fuego Encendido nuestra postura en cuanto a lo que se rumoriza, en cuanto a lo que se está viviendo ahorita dentro de Misión Cristiana Elohim. Algunos de ustedes quizás han visto publicaciones del pastor Israel en pecado. El pastor cayó en pecado de la iglesia donde yo me congrego. El pastor cayó en pecado. Quiten a ese perverso del púlpito, quítenlo, bájenlo. Ya no le vuelvan a dar el púlpito. Porque el pastor que peca es como el perro que muerde por primera vez. Mientras el perro no ha probado sangre, solo ladra. Intenta morder, pero como lo han esquivado, no ha probado sangre. Pero cuando el perro prueba sangre, más el que tenés a la par de esa sangre, a ese perro ya no lo detienen. A ese perro ya no lo van a detener. ¿Me están escuchando?
A ese perro ya no lo van a detener. Ese perro va a morder y va a morder y se va a tirar a morder. Así es el pastor que se vuelca al pecado. Y viene la chusma de los diáconos y de los ancianos y dice: la hermana con la que el pastor cayó en pecado se debe de ir de la iglesia. Mira lo que hacen los perversos, hermano. La hermana con la que el pastor cayó en pecado es una hija del diablo porque se le metió. Violó a nuestro pastorcito. Nuestro pastor indefenso fue violado por la bruja, por la filistea, por Dalila, por Jezabela. Y le empiezan a ver mal a la hermanita. Se imagina esa gente que llega a una iglesia esperando recibir de Dios y se encuentran con un lobo vestido de saco, de corbata, con micrófono en la mano, que devora ovejas. Si eso le ha pasado a usted que nos sintoniza, lamentablemente el rótulo tienen de evangélicos esas iglesias, pero el árbol se conoce por su fruto, dice la palabra. Jesús no tiene culpa de que te hayas topado con un pastor lobo, con un pastor lagarto, devorador, cuzuco caliente. Ahora el pastor sale con cara de chucho mojado, con cara de perro mojado. Sale el pastor y le dice: hermano, sé que he fallado, he fallado. Y como por ahí hay otro cuzuco gemelo, dice: yo considero que el pastor fue llamado a predicar, porque el mismo pastor le dice: yo no sé cuánto me van a poner de disciplina y no sé si vaya a aguantar, porque yo fui llamado a predicar. ¿Y para qué diablos anda como perro en celo, revolcándose con las hermanas de la iglesia? No, pues dice ahí uno de la chuma, de la directiva: no hay problema, al pastor le vamos a dar 2 meses, démosle de disciplina al pastor. Los que toleran un caso así de pecado en la iglesia, prepárense, porque han formado un sinvergüenza que les va a seguir haciendo lo mismo. Un pastor que cae en pecado hay que quitarlo del ministerio. Eso es lo que hacemos en Misión Cristiana Elohim. Ahora, si hay otra misión que lo reciba, que le vaya bien. No nos duele perder a un perro que se harta el vómito. Eso no es soldado caído, ese es un sinvergüenza en acción. Ese es un descarado en acción. ¿Me está escuchando la iglesia? Si lo reciben en otro lugar, pues que le vaya bien. Hay iglesias que son zoológicos. Ahí predican los lobos, predican los cerdos, predican los elefantes, predican los cuzucos, predican los cangrejos, predican los leviatanes, predica todo mundo. Es zoológico. Y el pastor mueve piezas en la iglesia con toda la chusma de desgraciados que tiene. ¿Y cuántos años se le dan de disciplina a un pastor? Hay que darle 4 años de disciplina, en el que no puede hacer nada en una iglesia. 4 años de disciplina. Por ser el líder, por ser el macizo. 4 años de disciplina. A los 4 años, entonces el único privilegio que se le da en Misión Cristiana Elohim es de lavar los baños. Préstenme guantes aunque sea, déjese crecer el pelo y con eso lo lava. Pero yo fui llamado a predicar. Sí, pero usted se metió al hoyo del pecado, se metió al pozo del pecado, cayó en el hoyo de la tentación porque usted quiso, no porque el Señor lo abandonó. Y ahora con un caso en la iglesia de alguien que es músico, a este se le tiene que dar 2 años y medio de disciplina, porque también está ejerciendo un ministerio fuerte en la iglesia. 2 años y medio a 3. Y a un miembro así, que fue descubierto en pecado, unos 2 años, 2 años y medio, sentarlo en la última fila,
y no darle privilegio, y que aguante las predicaciones, porque no se cambiará la predicación. El pastor que cambia la predicación cuando se descubre pecado es un sinvergüenza que está solapando el pecado. Entonces el pecado es cuando más se debe de triturar, cuando se descubre pecado en una iglesia. Va que no invitáramos a Pablo nosotros, y también callados ustedes. No invitáramos a Pablo a predicar. Dice, hey, ¿y a ustedes qué les pasa? Ay, porque hay muchos pastores que ellos solo se dan terapia. En este proceso que estoy, ¿cuál proceso? Usted vaya hacia el diablo. Pecado es pecado, el pecado no es proceso. ¿Quién le ha dicho a usted que el pecado es un proceso? Pecado es una desgracia en la que usted se aventó y se estrelló. No, hombre, dejen de darle terapia a la gente. ¡Aleluya! Hay pastores que ellos solo se dan terapia y dicen, gracias a Dios que en este proceso la mayoría de mis amigos me demostró que no son mis amigos. Es que la Biblia dice que no hay que juntarnos con un sinvergüenza. No hay que juntarnos con un sinvergüenza. No hay que juntarnos con un sinvergüenza. Pero dice, hay pastores que dicen, en este proceso que estoy pasando, solo a Dios lo he visto cerca de mí, he sentido su presencia, y qué bueno que ahora siento la restauración. Vaya a bañarse. Pastores que ellos solos se soban el golpe que ellos mismos se dan, los desgraciados. Ellos solitos se untan la pomada de la sinvergüenzada, del engaño, de la terapia. Ay, he sentido la restauración del Señor. Hoy tuve un sueño en el que el Señor me dijo, hijo mío, yo te levanto. Es que dan ganas de pegarle una gran patada, hermano. Bueno, y el hermano Israel entonces odia a la gente que cae. No, es que caen mal. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es verdad, es luz, para que no caigan en el engaño. ¿Sabe por qué? ¿Por qué caen mal? Hablando como hombres. Porque se les alumbra con la lámpara la palabra, pero son sordos. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Parecen estatuas, parecen muñecos, pósters. Perro, que el pecado que ya vomitaron lo andan buscando para volvérselo a comer. Pongan atención. Aquí tiene que nacer de nuevo si quiere entrar al reino de los cielos. Aquí tiene que aborrecer el pecado si quiere ir al cielo, si quiere llamarse evangélico, porque el sinvergüenza no es evangélico, el adúltero no es evangélico, el fornicario no es evangélico, el mentiroso, el mafioso, el ladrón no es evangélico. Aunque ande una Biblia, eso lo anda de adorno. Se ha vuelto un espantapájaro, pero ni el diablo le cree. Los demonios se cuelgan de él, porque aquí se debe de vivir la verdad de la santidad y se debe de respetar al Shamahalaya Saba, el sacrificio de Cristo. Tristemente, como Ministerio Internacional Fuego Encendido, tenemos que anunciar que esas publicaciones son ciertas. Se ha descubierto pecado en el pastor Israel González, y el pecado que se ha descubierto es pecado de fornicación. Muchos quizás dirán en este momento, ¿por qué no actuaron antes? ¿Por qué no lo dijeron antes? Como Ministerio Internacional Fuego Encendido sostenemos, hermanos, que no vamos a acusar a nadie sin tener una prueba legal de el pecado que se acusa, valga la redundancia, a la persona. Pero en este caso tenemos nosotros las pruebas que necesitamos para asegurar que el pastor Israel González, pastor general de la Iglesia Misión Cristiana Elohim, cayó en pecado de fornicación. El hecho de hacer este en vivo es para mostrar nuestra postura del lado de Dios y de la sana doctrina. No podemos apoyar el pecado, venga de quien venga. Hoy se hizo una reunión en la Iglesia Central en San Salvador, donde se le pidió al pastor Israel ceder el púlpito, porque es lo que siempre se ha gritado, lo que siempre se ha predicado, pero rehusó y dijo que no estaba de acuerdo, que prefería morir
tomado de los cuernos del altar, que Dios lo matara, pero que no iba a entregar el púlpito. Tengo una lista de pastores que no vamos a apoyar esta situación. Y en primer lugar estamos todos los pastores de Fuego Encendido en El Salvador. Su servidor, el hermano Freddy Álvarez, el pastor Ricardo Mena de San Miguel, el pastor Aarón Umaña de Guatajagua, el pastor Jaime Contreras de Ciudad Barrios, el pastor Rubén Martínez de Aguilares, el pastor Herbert Sánchez de Santo Tomás, el pastor Eliú Medrano de Nejapa, el pastor Wilber García de North Carolina, el pastor René López de Austin, Texas,